Bueno, arranco presentando a este diseñador, David Carson, que no sé si lo conocerán, aunque sea de nombre o en otras materias, quizás ya se los hayan presentado también incluso como referente a los que cursaron quizás tipografía. Es probable que hayan hablado en algún momento de David Carson. Pero les quiero igualmente de todos modos hacer esta introducción porque es uno de los diseñadores, creo yo, más importantes y al mismo tiempo renovadores de la disciplina del diseño, sobre todo en la década de los 90. ¿Por qué renovador del diseño, lo voy a decir? O de alguna manera, no sé si renovar es precisamente la palabra, sino más bien de constructor, un desarmador, vamos a decir, desandador de las imágenes de la tipografía y de la propia disciplina del diseño. Carson nació en Estados Unidos en 1955, en Texas. Es un hombre que ahora debe andar por los 60 y algo de años, que sigue trabajando y sigue ejerciendo como diseñador. Tiene una formación de grado que no es precisamente la del diseño. Él es en sí mismo sociólogo, ¿no? Su formación universitaria es de sociólogo. Pero ¿por qué terminó haciendo diseño gráfico y por qué terminó volcándose a esta disciplina? Él, después de terminar esta carrera, empieza a estar muy involucrado en lo que era la escena surfer, skater del sur de California. Y ahí, como muy atraído por todo ese ambiente, por toda la visualidad que significaba ese ambiente en la California de principios de los 80s, comienza a hacer una serie de cursos, pequeños talleres, ¿no?, sobre gráfica y tipografía. Y así empieza a introducirse en el mundo del diseño y a darse cuenta que eso es realmente lo que lo apasiona, ¿no?, lo que tiene ganas de hacer. Realmente el momento clave de su relación con el diseño va a ser en el 83, cuando quede seleccionado para hacer un taller en Suiza con un diseñador suizo llamado Hans Rudolf Lutz. ¿Y por qué este detalle de lo suizo, ¿no? Que no es menor? Yo no sé si también en otras materias, los que ya han cursado otras materias teóricas o de taller, hayan escuchado hablar sobre la escuela suiza. Programáticamente en la carrera de diseño todo eso lo van a ver en Historia 2, supuestamente, así que es probable que gran parte de ustedes no estén enterados, anoticiados de lo que fue y de lo que significó la escuela suiza en la historia del diseño. Y decir diseño suizo, precisamente. Y ahí voy a hacer un pequeño paréntesis para aclarar, ¿no?, por qué ese detalle de que él se formó con un maestro suizo no es menor. Porque ustedes saben, ¿no?, la disciplina del diseño es una disciplina que tiene un siglo, un poquito más. La disciplina tal como la conocemos hoy, que comienza a consolidarse con la escuela de la Bauhaus, después con la escuela de Ulm en Alemania, ambas. Y específicamente el diseño gráfico comienza a solidificar sus fundamentos basados en las ideas de racionalidad, de funcionalidad, de legibilidad y comunicabilidad en dos instituciones en Suiza, en Zúrich y en Basilea, que van a ser claves, esto posterior, digamos, a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, van a ser claves en la escritura y la publicación de compendios y libros gigantescos en donde se va a intentar dar base y legitimar a la disciplina desde un lugar muy, muy pegado a la idea de funcionalidad, ¿no?, esta idea de la forma sigue la función. Cierro el paréntesis y vuelvo a Carson, y vuelvo a 1983 cuando él hace este curso con Hans Rudolf Lutz. ¿Por qué? Porque Hans Rudolf Lutz formó parte de la escuela suiza, ¿sí? Se formó en esa base, ¿no?, en esa institución
que de alguna manera consolidó los fundamentos modernos del diseño, a partir de la estructura en grillas, ¿no? A partir de la idea de legibilidad y funcionalidad. Pero adentro de esa institución, Hans Rudolf Lutz fue uno de los que rompió un poco esas ideas y comenzó a poner en crisis algunas cuestiones respecto al manejo de grillas, al manejo de la legibilidad con la tipografía, a partir de la experimentación. Y esto de alguna manera lo traigo, ese espíritu de pequeña grieta que tiene Hans Rudolf Lutz en la escuela suiza, los talleres que él daba y Carson asistiendo a esos talleres. ¿Por qué? Eso va a ser definitorio porque va a marcar una relación entre Lutz y Carson, una relación de Hans Rudolf Lutz como maestro de David Carson. Entonces Carson, una vez que termina ese curso y vuelve a los Estados Unidos, empieza a trabajar en una revista, ¿sí? En una revista una revista vinculada al mundo skater, al mundo surfer. Me olvidé de señalar algo muy importante, que él es surfer profesional. Esta revista, que desde el 84 al 88 lo tuvo él como director de arte, la revista Transworld Skateboarding, obviamente orientada hacia un público joven, hacia un público que practicaba skate y deportes extremos, ¿no? Y ahí es donde comienza a experimentar estas enseñanzas que obtuvo en ese curso con Hans Rudolf Lutz. Trabajar con la tipografía al borde de romperla y al borde de que sea ilegible. Trabajando a partir casi del accidente, de la mancha, ¿sí? De la superposición de tipografías, del maltrato, casi yo diría a veces, a la tipografía, ¿no? Y esto comienza también a generar controversias, no en el público, pero en otros diseñadores, ¿no? Que comienzan o a aclamarlo o a criticarlo ferozmente. En 1989 comienza él a diseñar otra revista, a participar también como director de arte, que es la revista Beach Culture, una revista un poco más de menor tirada que la anterior, que salía de manera trimestral, y ahí es donde de alguna manera salta, no sé si a la fama, pero a hacerse un poco más reconocido dentro del ambiente del diseño. Y comienzan a lloverle críticas y admiraciones de todos lados, ¿no? Un fotógrafo retratista muy conocido, Albert Watson, ¿no? Un retratista que sacó gran cantidad de fotos, no solo relacionadas con la moda, sino retratando a personajes icónicos, ¿no? Como Hitchcock, una foto muy famosa de Hitchcock que está con un pato desplumado, esa foto es de Albert Watson. ¿Por qué lo traigo a Watson? Porque en una entrevista le preguntan, ¿no? Algo sobre Carson, y él dice que para mí Carson es como un pintor, va a decir. ¿Por qué? Porque Carson usa la tipografía de la misma manera que un pintor usa el óleo, como un modo expresivo. Y esa analogía me parece súper enriquecedora para poder pensar la obra de Carson, ¿no? En el sentido de cómo va a trabajar la tipografía como materia, así como el pintor trabaja también con la pintura como materia, ¿sí? Dejando de lado la cuestión funcional, la cuestión comunicacional, la cuestión que tiene el diseño como herencia y como fundamento, ¿no? Que está basada en esas ideas de legibilidad, de orden, etc. Y en 1992, finalmente, Carson es convocado por el editor de una revista llamada Reagan para convertirse en el director de arte, obviamente. Y es acá donde David Carson va a obtener fama internacional y cantidades de premios, ¿no? Y de menciones, y comienza lo que de alguna manera llamaríamos como casi el mito de este diseñador ícono de los 90s. Esta revista la va a diseñar él del 92 al 95.
El 95, él empieza ya a trabajar con clientes, yo diría así, internacionales, con mega empresas y corporaciones como Microsoft, Pepsi, y comienzan a llevarle también críticas desde otro lugar, ¿no? Diciéndole, bueno, venís del universo más alternativo y under, y ahora comenzás a trabajar con las megacorporaciones y qué tipo de diseño vas a generar con esas megacorporaciones, ¿no? Carson después con los años él sigue muy activo, ¿no? Recomiendo síganlo en Instagram, ¿no? Ahora está haciendo unas cuestiones bastante interesantes desde el collage tipográfico en realidad, ¿no? Con la materialidad misma de la tipografía impresa, unas composiciones bastante interesantes. En un momento a mí me pareció, digamos, a mí Carson me marcó mucho como estudiante de diseño, era el hit del momento cuando yo estudiaba en la FADU hace más de 20 años, y me marcó muchísimo como diseñadora, no solo desde lo visual, sino también desde lo teórico. Y mi crítica hacia él es que en un momento él se volvió un cliché de sí mismo. Con esto quiere decir, no paró de repetir algo que lo marcó, ¿sí? Algo que él que lo creó como propio, digamos, para después empezar a aplicarlo como una especie de molde en distintos lugares, en cualquier lugar, yo diría. Esa es mi crítica personal, pero creo que es uno de mis ídolos del diseño desde que soy estudiante junto con otros diseñadores. Y me vuelvo a agarrar a esta definición que dio Albert Watson, ¿no? De que Carson es como un pintor, pero en vez de utilizar óleo, utiliza tipografía. Y acá voy a estas dos tapas que vemos, ¿no? ¿Y qué es lo que está sucediendo en estas tapas? Hay cuestiones que venimos analizando desde las clases anteriores, ¿no? Que tienen que ver con el encuadre en primer lugar, que tienen que ver con el punto de vista, ¿sí? Un diseñador cuando tiene que enfrentarse a diseñar una pieza, de alguna manera está tomando una postura, ¿sí? Que no es la postura de quien le está pidiendo en realidad ese trabajo. Sino que es la propia postura como diseñador. Y ese punto de vista es lo que, al menos para mí, hace a la pieza, hace una pieza de diseño gráfico, ¿sí? Donde yo me posiciono, qué punto de vista tomo para hacer, en este caso, por ejemplo, una tapa de revista. Que me olvidé de mencionar, una revista vinculada al universo alternativo de la música, ¿sí? Podemos ver ahí los nombres de las bandas que aparecen en las tapas, al cine alternativo, que fue un éxito total y una revista también mítica en la década del 90. Cierro el paréntesis y vuelvo. Les dije recién, punto de vista, cuestiones que tienen que ver con los niveles de información, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, en estas dos piezas, ¿sí? Acá, perdón, no estoy viendo el chat porque estoy compartiendo. Estoy con el celular al costado, estoy duplicada, si pueden ver, y con el chat abierto en el celular para poder ver qué es lo que están diciendo. ¿Dónde surge el movimiento Dada? Forins Fran. No sé a dónde viene, pero de dónde viene tu afirmación, pero sí, está relacionado, podríamos relacionar el lenguaje del dadaísmo de principio del siglo XX con algunas cuestiones que trabaja acá Carson. De hecho, el dadaísmo, tanto como el futurismo, son dos vanguardias históricas que comienzan a trabajar con la tipografía vaciándola de su contenido semántico, ¿sí? El dadaísmo a partir de la poesía fonética, de la poesía vaciada, ¿no? De sentido, y el dadaísmo, y el futurismo a partir de la poesía en donde la tipografía empezaba a ser solamente un sonido, ¿sí? Una onomatopeya. Vaciando por completo de cualquier sentido, ¿no? Basándose solamente en esa tipografía quizás como forma, ¿no? Liberándola. De hecho, no, hay un texto, ¿no? Un libro del dadaísmo, las tipografías en libertad, ¿no? Que si no hubiera sido, obviamente, por el dadaísmo, David Carson
no hubiera trabajado quizás ese lenguaje, ¿no? Digamos, tuvo que suceder primero el dadaísmo, tuvo que experimentar con la tipografía para que suceda Carson. Jorge Infame, sí, por la escuela de Suiza. Sí, pero la escuela de Suiza es posterior, ¿sí? El dadaísmo en 1914. La escuela de Suiza son dos instituciones de diseño, una en Zúrich y otra en Basilea, que van a tener su máximo auge como escuela de diseño en la década del 50 y 60, ¿sí? Y que van a plantear cuestiones de fundamento del diseño completamente alejadas a las lógicas del dadaísmo, ¿no? El dadaísmo era la liberación total del sentido, el vaciamiento del sentido, basarse en el absurdo, basarse en el azar, y en todo caso, la escuela suiza va a definir los fundamentos del diseño desde el lugar opuesto, ¿no? Desde la grilla del orden, de la legibilidad y de la funcionalidad, ¿sí? Pero está bueno que hayas sugerido el tema del dadaísmo, porque hay una cuestión de la sensibilidad, del lenguaje, de la sensibilidad en el tratamiento de la tipografía como forma, que está presente en Carson también. Pero volvamos nuevamente a las cuestiones que yo le decía, ¿no? Sobre niveles de información, ¿no? En estas dos tapas hay manejo de ese nivel de información, ¿sí? Hay un manejo en la tapa de Andy Warhol, ¿sí? Y en eso tiene que ver mucho, ¿no? El tema de la textura, de las transparencias, de las tipografías, de ese texto, del tratamiento propio que tiene la tipografía, ¿sí? Y hay niveles de información en la tapa de la derecha que también tienen que ver con esa imagen, ¿no? Con esa fotografía, qué es lo que sucede con esa fotografía, qué tratamiento tiene, ¿sí? La tipografía arriba de esa fotografía y cómo funciona esa tipografía en relación a la tapa de al lado, ¿sí? Dos situaciones bien diferentes de ese manejo de la información, ¿sí? Y el punto de vista también. El punto de vista creo que acá es fundamental para poder entender el encuadre que elige Carson para hacer estas tapas. Encuadre de la fotografía y también encuadre de la tipografía, ¿sí? Porque si bien pueden ver acá, la tipografía en algunas partes aparece también encuadrada, ¿sí? Hay partes que están un poco afuera, hay partes que están adentro, ¿sí? Pero quiero que le presten atención a esto, ¿no? Cómo un diseñador se posiciona teniendo el encuadre como herramienta compositiva para componer estas dos tapas, teniendo en cuenta los niveles de información, sustracción y saturación de información, teniendo en cuenta el punto de vista y la composición, ¿sí? Y acá en composición me quiero detener y para empezar a hablar de algunos conceptos que empezamos a introducir en la clase de hoy, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la pregnancia, ¿no? Y recién Estela nos decía, ¿no? Pregnancia que tiene que ver también con sectores que atrapan mi mirada y que van a empezar a determinar también cómo recorro yo esa pieza visual, ¿sí? A dónde va mi ojo y cómo mi ojo empieza a desplazarse. Y ahí también van a entrar otros conceptos que estuvimos viendo, ¿no? El tema de la profundidad del campo y la espacialidad. Y recién Lore nos contaba, ¿no? Cuando analizábamos las viñetas del corto maltés, cómo esa profundidad de campo en realidad es propia de la fotografía y del cine, ¿no? Es propia de ese dispositivo, es propia de una lente, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede en la gráfica? Esa construcción de espacialidad, de alguna manera, tiene que ver con armar un espacio artificial, ¿sí? Crear una espacialidad artificial. ¿Cómo la va a construir acá Carson? ¿Sí? Trabajando estas cuestiones de profundidades artificiales, vamos a decirlas, a partir de la tipografía, a partir de la generación de texturas visuales, a partir de un tratamiento específico de esa fotografía, que tiene que ver con el encuadre y tiene que ver con otro tratamiento de intervención de esa fotografía, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Carson.
¿Y qué es lo que pasa en la tapa de al lado, no? Podemos reconocer que hay un encuadre, podemos reconocer, ¿no? En esa acción mental de que es una figura humana, que es un rostro, podemos reconocer que esa imagen está rotada a 180 grados, ¿sí? Y acá sucede algo muy similar que lo podríamos asociar cuando veíamos estos dos referentes en las primeras clases, Greg Stern y Hockney, ¿sí? Cómo Greg Stern de alguna manera construía esos espacios y cómo Hockney construía también esas espacialidades, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, en la etapa de Reagan de la derecha, hay algo que podríamos denominarlo incluso también anamórfico, ¿no? En el intento casi de abstracción de esta fotografía. Podríamos decir también, como bien lo mencionó Adrián recién, que acá hay operaciones retóricas, ¿sí? Que acá hay una cuestión de la parte por el todo también. Hay una operación en ese rotar 180 grados la fotografía. Hay una operación de recorte de esa imagen, ¿sí? En donde la parte de valor bajo, digamos, ¿no? La parte en donde apoya la tipografía, empieza de alguna manera a contrastar, ¿sí? Y empieza a generar una lectura especial, ¿no? Una lectura que me lleva desde el título hasta los niveles, los siguientes niveles de tipografía, y a recorrer esa forma que está en tensión, ¿no? Porque no puedo dejar de verla como un rostro, pero al mismo tiempo no puedo dejar de verla como una situación de abstracción de esa forma, ¿sí? Empiezo a ver más que rostro, también empiezo a ver luces y sombras, contrastes, pero al mismo tiempo también hay una incomodidad en ver eso, porque sé que es un rostro, pero mi ojo se está también negando a ver eso como un rostro. Empieza a ver más contrastes, empieza a ver más espacios de luz, espacios de sombra, llenos y vacíos, más que rostros de, este es el cantante de una banda llamada Dinosaur Jr., más que ver al personaje, empiezo a entrar en crisis, la mirada empieza a incomodarme y empiezo a ver planos, planos de oscuridad, planos de luz. Entonces, resumiendo estos puntos que venimos analizando, ¿no? Información, composición, punto de vista, y cómo eso también empieza a determinarme cuestiones relacionadas con la pregnancia, ¿no? ¿Qué es lo que capta primero mi ojo? ¿Sí? ¿Y cómo se va a mover mi ojo? ¿Sí? Y acá yo les hago una pregunta de estas dos tapas respecto a esto de la temporalidad que recién lo vimos en la historieta y que se leía de una manera, ¿no? Estela después comentó, bueno, me parece que acá hay dos temporalidades, hay una temporalidad de la puesta en página de la totalidad y hay una temporalidad de cada una de las viñetas. ¿Qué creen ustedes que sucedería acá con la temporalidad en estas dos imágenes, ¿no? Con ese recorrido? ¿Tienen las dos imágenes la misma temporalidad? ¿Tienen las dos imágenes la misma espacialidad? El que quiera puede abrir el micrófono y decir algo o pueden decirlo por el chat. No, dice Thais Gallo. ¿Por qué crees, Thais, que tienen distinta temporalidad, distinta lectura? La segunda tiene un recorrido bien marcado. Sí, algo que yo les mencionaba recién. La tapa de la cara de Andy Warhol tiene determinado nivel de información que empieza a superponerse, ¿no? Hay capas de densidad de tipografía, capas de densidad de textura, hay incluso veladuras y transparencias. Cuando yo recorro esta imagen, esta tapa, estoy entrando a cada uno de esos niveles de veladura, de transparencia, de textura, de tipografía que en algunos momentos me cuesta leerla, y en cambio en la segunda
digamos, no tengo tal saturación de niveles de información, ¿sí? Sino que empiezo a tener estos contrastes bien marcados, ¿no? Empiezo a tener la incomodidad de algo que está en tensión permanente entre la abstracción y entre lo narrativo, ¿sí? Y un título bien contundente ahí arriba que empieza a pegarse con ese plano negro y enseguida desciendo con esa tipografía que es mucho más legible, ¿no?, que la tapa de la derecha, para cerrar, digamos, en ese rostro casi anamórfico al estar, digamos, rotado 180 grados. La segunda tiene un recorrido bien marcado. Vemos que hay dos temporalidades, ¿no? Una creo que está marcada por esta cuestión de cómo está trabajada la tipografía, el tema de la textura, el tema de la superposición, ¿sí?, el tema de las veladuras. Y la otra tiene otro procedimiento, ¿no?, que tiene que ver con ese giro de 180 grados de la fotografía, un encuadre de esa fotografía, los contrastes y la disposición de la tipografía, ¿sí? La primera, la tipografía, empieza a jugar un poco también como textura, como veladura, y en la de la derecha la tipografía de alguna manera está con cierto orden y contraste, mucho más legible que la imagen de la derecha. Y entonces, recién Thais Gallo me decía, la segunda tiene un recorrido bien marcado. Y ese recorrido también creo que tiene que ver por las direcciones de cada una de las piezas, ¿no? Hay ejes principales, que es algo que también mencionamos, ¿no? Ejes principales que tienen que ver con la relación de los elementos que entran en juego en cada una de estas tapas, ¿sí? Esas direcciones en algunos casos está sugerida, ¿no? Por ejemplo, las direcciones que me puedo trazar el título, ¿no?, que dice Reagan. Y en otros casos empieza a aparecer a partir de la relación entre elementos, ¿sí? La relación entre tipografías me empieza a marcar ejes, ¿sí? Y hay otros que directamente están intencionados por parte del diseñador compositivamente, como un gran eje central, una dirección fundamental en la tapa de la izquierda, ¿sí? Tenemos ahí un eje central muy fuerte que pasa por el medio de esa fotografía y que atraviesa también el medio de la composición y el medio del título, ¿sí? Y esa línea que atraviesa esa dirección principal no está marcada, ¿sí? Surge a partir de la relación virtual de estos elementos, ¿no?, que yo empiezo a ver un eje central muy fuerte. Y lo que está sucediendo en la pieza de la derecha es que también tengo ciertos ejes principales, ¿no?, unos ejes horizontales muy fuertemente marcados por el contraste de las líneas de tipografía, y ese eje central no es tan evidente o no es compositivamente tan fuerte y digamos, tan visible como en la pieza de la izquierda, sino más bien yo empiezo a ver un eje diagonal, ¿sí?, en el contraste de el plano blanco y el plano negro en la parte inferior, ¿sí? No sé si pueden ver ahí una especie de diagonal, ¿no?, que constituye también, digamos, una dirección principal que empieza a tener esta imagen. Entonces, para resumir, pregnancia. ¿Qué es la pregnancia? Es aquella cuestión que atrapa mi mirada, ¿sí? Recorrido visual. ¿Cómo empiezo a recorrer esa imagen a partir de la espacialidad que me va a sugerir el diseñador, ¿sí? Y eso tiene que ver un poco también con esta artificialidad de la imagen gráfica, ¿sí? Esta artificialidad de generar profundidades, ¿sí? Profundidades a partir de texturas, a partir de elementos gráficos. Y los ejes principales, que después los denominaremos esquema estructural, ¿sí? Porque esos ejes principales, de alguna manera, si yo los empiezo a marcar, me generan una red de relaciones que constituyen, digamos, el porqué de esa imagen, cómo está construida, me revela
ese esquema estructural, ese esqueleto de la imagen, ¿sí? Ese esqueleto de relaciones que empiezan a sostener la imagen.